Buenas noches, hermanos, y bienvenidos a nuestra sociedad de jóvenes. Esta semana tenemos el estudio de la semana, que es el libro de Santiago. Las últimas semanas hablamos del tema de las tribulaciones. Esta semana vamos a hablar de fe y obras. Tenemos con nosotros a Erwin. Erwin, ¿nos diría algo acerca de usted? Hola, buenas tardes a todos y feliz sábado. Bueno, como Sasha había dicho, ¿verdad? Yo me llamo Ervin y soy de Chiapas, México, y llevo 8 años aquí en Gainesville y llevo 6 años de bautizado en la iglesia adventista. Y somos seis hermanos y nada más vive mi mamá con nosotros. Bueno, ella está en México, pero solo ella tenemos por ahora. Pues gracias, Erwin, qué lindo que ya lleva 6 años bautizados en la iglesia. Y tenemos nosotros la conocemos como Gigi. Gigi, díganos algo acerca de ti. Hola, mi nombre es Guillermina, pero todos me conocen por Gigi. Tengo 21 años, soy de aquí, de Williston y de la iglesia de Gainesville. Fui introducida a la iglesia adventista cuando tenía 6 años por mis padres y desde entonces sigo dentro de la iglesia. Amén, qué lindo. Y nuestro último persona en el panel es Jaciel. Jaciel, dinos acerca de ti. Hola, mi nombre es Jaciel Madrigal. Fui nacido en Cuba y desde los 9 años estoy aquí, en los Estados Unidos y en Puerto Rico estuve un tiempo. Soy camionero, viajo por muchos estados y ese es mi trabajo. Y estoy aquí con mis padres, muchos familiares míos también están aquí. Pues qué bueno que todos se han tomado tiempo para estar con nosotros y tener esta conversación de esta semana. Lo invito al hermano Erwin. ¿Podría tener la oración inicial para pedir que Dios esté con nosotros en esta conversación de la palabra? Sí, claro que sí. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios por el tema que vamos a tener. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, por la vida y por la salud que nos regalas. Gracias, Señor, por la semana que nos has cuidado. Y gracias, Padre, por este sábado que está, está con nosotros. Señor, bendícenos al esparcir tu palabra, que tu Santo Espíritu more con nosotros y con cada una de las personas que lo van a ver. Gracias, Señor. Guíanos siempre, quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Erwin. Y gracias a todos los que están con nosotros en este sábado viendo esta sociedad de jóvenes. Esta semana es una discusión, una conversación acerca del libro de Santiago. Vamos a empezar con el día número 1, que se titula Fe sin demostración. Y cuando decimos demostración es como decir obras o ejemplos o frutos, diría yo. Hermano Jaciel, ¿tú podrías leernos el versículo tema de este día? Sí, es Santiago 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? Amén. Y me parece muy interesante esta semana de estudio que es acerca de la fe y las obras. Con todo lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Que estamos viviendo cosas que nunca se han vivido. ¿Cómo crees tú, verdad, que podría salvar esa fe si la fe no tiene obra? ¿Qué opinan ustedes, chicos?
Yo creo que más en este tiempo, como tú dijiste, estamos como a prueba de enseñar, de mostrar nuestras obras y nuestra fe, que va la obra junto con nuestra fe. Hay muchas personas en necesidad que han perdido el trabajo, con niños que necesitan alimentos, y es una buena oportunidad para enseñarnos a nosotros de compartir de lo que tenemos, o a lo mejor no es que tengamos, sino conocemos algún recurso y podemos esparcir la palabra y ayudar a los demás. Amén. Aquí nos decía en el día 1 que Santiago le estaba escribiendo a los cristianos que eran judíos. Que los judíos, ellos pensaban que nos salvábamos solamente por guardar la ley, había que matar el cordero, había que hacer todas estas cosas para tener salvación. Y él les dio la gran noticia de que la salvación era por gracia. Pero también él clarifica que la fe, las obras no son los que dan la fe, sino la fe da fruto las obras. ¿Cómo usted cree que podríamos demostrar nuestra fe en estos días? Bueno, nosotros podemos demostrar nuestra fe. Si vemos un hermano, un vecino, un amigo en necesidad, que no solamente le digamos que Dios va a obrar o que simplemente oremos, aunque también podemos hacer eso por mayor bendición, pero que también seamos nosotros los que nos ayudamos a ellos. Si necesitan, no sé, toilet paper, le podemos dar toilet paper, comida, podemos ayudarle con lo más que nosotros podamos y el Señor hará el resto, pero nosotros siempre como cristianos debemos dar el ejemplo y hacer acción, obras. Demostrar que la fe no solamente es fe, sino también obras. Sí, para mí no solamente decir yo creo en esto, sino mostrar nuestra creencia. Últimamente hay mucha gente en como con pánico. ¿Cómo podríamos mostrarles, Edwin, nuestra fe a esas personas que están pues, desesperadas o con pánico en este tiempo? Sí, bien, como ha dicho Jaciel, es una buena manera, ¿verdad?, de demostrar nuestra fe. No solo nuestra fe podemos demostrar, también podemos demostrar cómo vive un cristiano, cómo somos en persona, en realidad. Y estamos claros que la fe no nos salva, ni las obras, pero las obras y la fe nos llevan a un buen camino. O sea que si yo digo, yo creo en Dios, pero no hago esas cosas, no demuestro de mi fe ni de mis obras. Entonces, ¿quién va a saber que yo soy cristiano? Pero sí, la fe y las obras nos lleva a un camino, a un día nosotros ser salvos por gracia, pero la fe va junto de la mano con las obras y así un día también ser salvos, no por la fe ni por las obras, sino que por gracia. Por gracia. Sí, la fe, como dice Hebreos, es la convicción de lo que se espera y lo que no se ve, ¿verdad? Pero es solamente creer o aquí Santiago nos está diciendo que tenemos que tener pruebas, que cuando tú crees, tú no puedes solamente decir, ay, yo creo en Dios, sino ese creer en ti va a hacer que tú des fruto. Yo veo tanta gente paniqueada que lo que yo digo, una manera para mí de demostrar fe es not to panic. Keep calm. Es difícil al principio cuando yo iba a la tienda y no había toilet paper, y no había pan, y no había arroz, y ¿qué es lo que hace uno en su corazón? Siente uno como, ¡oh!
pánico. En ese momento uno tiene que tener fe y nuestra demostración puede ser tener la tranquilidad y la paz que solo Dios puede dar. Que cuando el mundo se está volviendo loco, nosotros decimos, it's okay. Yo me acuerdo en ese tiempo cuando estaba así, yo como ahora tengo a Zane, yo creo que cuando uno se convierte en mamá se preocupa mucho más. Pues hoy tengo que tener leche y comidita para darle a mi bebé, ¿verdad? Y yo decía, Señor, tú le mandaste comida al profeta por un pajarito. Si se acabara la comida, yo sé que tú vas a mandar un pajarito que nos va a dar de comer. Y tengo que decirlo con fe, ¿verdad? Y sabiendo que Dios lo va a hacer, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Un Dios de milagros. Y nuestra fe se puede mostrar por medio de nuestra tranquilidad y nuestra confianza en Él. ¿Verdad? Bueno, vamos ahora con nuestro día. Y me encanta el quote que dice aquí en el estudio. En inglés dice, do not ask God to guide your footsteps if you're not willing to move your feet. Dice, no le pida a Dios que guíe tu caminar si no estás dispuesto a mover tus pies. ¿Qué tú crees que significa eso? Bueno, eso es como la fe. Bueno, es eso, básicamente, la fe y las obras, que no hay fe sin obras. O sea, no puedes esperar que Dios te usará a ti por mediante las obras. Okay. A mí me acuerda esto cuando yo siempre oigo la predicación de Moisés, ¿verdad? Cuando fue a abrir el Mar Rojo. Dios no lo abrió. Dios primero le dijo a Moisés, camina en el agua y después pones la vara y se abrió. So, Moisés tuvo que dar unos pasitos de fe y Dios terminó la obra, ¿verdad? No le pedimos a Dios que nos guíe nuestros pies si nosotros no estamos dispuestos a mover los piecitos. Nosotros tenemos que poner nuestra parte en este asunto, ¿verdad? De nuestro caminar. Bueno, vamos al día número 2. El día número 2 dice fe sin obras. Y Gigi, ¿podría leer los textos claves que son el versículo 15 y 16 del libro 2, del segundo libro de Santiago, por favor? Sí. El 15 dice así. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y ahí sigue nuestra conversación, ¿verdad? Me encanta ahora que nuestra iglesia tiene el servicio que estamos dando comida los jueves, porque la iglesia está siendo una iglesia viva trabajando, ¿verdad? No sé ustedes yo he manejado enfrente de tantas iglesias, pero yo digo, ¿ahí irá alguien a esa iglesia? Ahí, porque nunca veo carros, nunca veo nada pasando ahí. Yo no quiero que eso digan de nuestra iglesia, sino que cuando pase un carro ahí diga, en esa iglesia dan de comer, en esa iglesia dan clases, en esa iglesia hay jóvenes que trabajan. O sea, que nosotros estamos supliendo las necesidades. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo igual los versículos me hicieron a mí por lo menos entender que nuestra fe hay que tener confianza en Dios, es dar esos pasos con confianza, saber que sí, Dios va a proveer, pero uno tiene que poner de su parte. Y qué más lindo que como miembros y en estas oportunidades que están dando lo del servicio de comida, que uno pueda ayudar y dar de su parte, es algo muy lindo y demuestra que tienes fe, pero no solo queda muerto ahí, no solo oras por los demás y ya queda ahí, sino que das esos pasos y los haces, y con confianza en Dios seguro sí, pero dar de su parte para que
algo suceda. Algo suceda. Usted sabe que han habido cosas tan feas pasando hoy en día, como cuando hay una balacera en una escuela, o un terremoto, o un huracán, y todos dicen, es en el social media, ¿verdad? En el Facebook o en el Instagram, ¡ay, oremos por Puerto Rico! O estoy mandando mis oraciones. Y las oraciones son poderosas, pero el mundo va a ver a Dios por medio de nosotros. So yo digo, mandemos nuestras oraciones con fruto. ¿Qué piensa usted, Edwin? ¿Qué piensa? Sí, como le había dicho, yo fui muy bendecido en estos días porque he tenido trabajo. Es una grande bendición tener trabajo cuando hay unos no están trabajando. Uh-huh. Entonces yo miraba a muchas personas ahí, los homeless, pidiendo dinero. Y como ven, no hay muchas personas en la carretera. Y entonces yo decía, en mí mismo decía, si antes que corrían muchos carros, y hay veces hay personas buenas, ¿verdad? Que se paran y le dan dinero o alguna cosa. Entonces, y ahora que esto estaba pasando, no, yo veía pues que estaban ahí. Es el mismo, las mismas personas y aún creo que vi a muchas personas más. Pero digo yo, ahí es donde nuestra fe y nuestra obra puede llegar, ¿verdad? Dándole a ellos o orar por ellos también, aunque sea no ahí con ellos en nuestra casa, ¿verdad? Orando con ellos. Yo pienso que eso deberíamos hacer. Sí, aquí dice, estoy de acuerdo contigo, Erwin. Yo estuve pensando en lo mismo y te digo que ahora que tú lo mencionas, y digo yo nunca ando efectivo, pero la verdad, Erwin, me dio miedo abrir la ventana y darles el dinero. Porque digo yo, ¿y si están enfermos? ¿Cuántas? Uno ya tiene temor. Y digo yo, en ese momento yo me paré en mi carro y digo, Señor, ¿qué es esto? Un ser humano tiene hambre, Sasha. Dale de comer. Dale lo que tú puedas. Dios te va a proteger. Pero es scary. Y ahí uno tiene que pensar, voy a abrir la ventana, voy a ir a llevar la compra a esa familia, que yo no sé quiénes son o no sé quién vive ahí. Pero está cambiando mi conducta, porque la pregunta aquí abajito nos dice, ¿cómo este versículo desafía tus creencias y conductas actuales? Este versículo me dijo a mí que yo no puedo andar diciendo que creo en Jesús o que tengo fe y no estoy haciendo nada, que me tengo que poner las pilas. I need to find a way to share my faith and keep it alive. Tengo que compartir mi fe y mantenerla viva, porque esa es la única manera que mi fe va a crecer. ¿Verdad? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso igual que tú, el versículo a mí me habló mucho y como personalmente decir, ojo, cuidado con simplemente decir unas palabras de aliento y decir, si te voy a tener en cuenta en mis oraciones, o decir, dame tu número y yo veo qué puedo hacer. Pero muchas veces, por mi parte personal, se ha quedado hasta ahí. Uh-huh. Y es triste, pero es la verdad. realidad. True. Y hay que aceptarlo, y estos versículos a mí me hablaron mucho que es importante no solamente llegar a ese punto, sino dar de lo más que tú puedas. No solamente decir palabras de aliento y llegar ahí. Es importante. Perfecto, Gigi, yo estoy de acuerdo contigo. Es que es fácil a veces decir una oración, porque a veces uno dice, Señor, y por aquel señor que estaba enfermo, cuídalo, Jesús. Entonces ya, I check it off my list. Lloré por él. Done.
hice mi obra, pero Dios está pidiendo más que eso de nosotros, ¿verdad? Y para mí, como iglesia, que nosotros hagamos más que eso. Nosotros somos la iglesia de Cristo, pero como grupo de templo, como el conjunto de la iglesia de Gainesville, que nosotros estemos más que esas palabras, sino que estemos con esos frutos. Yo espero que sigamos con la repartición de alimentos, que cuando ya se pueda hacer más seguro, que podamos salir a hacer más trabajo en la comunidad. Para mí esto es un llamado of community service. Cortar patio. Mira, aquí hay viejitos que no pueden nadie cortarle el patio. Que un día salgamos a cortar grama, que otro día salgamos a visitar, que hagamos la obra de Dios, ¿verdad? Hagamos la obra de Dios para el Señor. Bueno, vamos ahora con el día 3. Fe activa. Erwin, ¿tú nos lees el versículo del día 3? Sí, el versículo 17 Sí. de Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ok. Y aquí me parece muy linda la meditación de este día. Dice, es imposible creer en algo y no tener acciones que apoyan esa creencia. ¿Ok? Si nosotros decimos que somos seguidores de Jesús, no solamente tenemos que seguir lo que Él dijo, tenemos que seguir lo que Él hizo. Palabras llenas de acción, pero manos sin frutos es una desilusión, un engaño, ¿verdad? Para nosotros. Aquí me recuerda que Jesús, cuando la gente tenía hambre, ¿qué hacía Él? Les daba de comer. Cuando estaba enfermo, antes de hablarle del reino de los cielos, Él sanaba su cuerpo, ¿verdad? Jesús suplía las necesidades de la persona antes de poder impartirle la palabra de Dios, porque no estaban listos. Los que hemos tomado clases en la universidad hablan de la hierarchy of needs, ¿verdad? No sé si tú te acuerdas, que las necesidades. Si tú no suples las necesidades básicas, aquí no va a llegar la persona ni a tener interés en Dios. Si tienen hambre, tienen frío, están con peligro, no van a querer a Dios. No tienen, no pueden. Nosotros tenemos que suplir esa necesidad. Y la pregunta es, con todas las necesidades que hay en el mundo hoy, ¿cómo pueden tus palabras tener acción? ¿Qué podemos hacer? Like, what could be our action plan? Es decir, como que de hoy en adelante voy a hacer o podemos hacer, ¿qué podríamos hacer? Sí, un ejemplo aquí dice, la fe activa. Creo que como jóvenes tenemos que ser activos en nuestra fe, en qué estamos creyendo. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que pasó hoy. Yo no lo tenía en mente, pero lo voy a decir. Nosotros cortamos grama y plantamos y hay veces platicamos con las personas y bueno, yo no sé mucho inglés, pero ahí yo los entiendo mejor que hablarlo. Y eran unos africanos que sabían un poco de español también. Entonces, ya hubiéramos terminado el trabajo y el dueño y la dueña salieron y dijo, gracias por lo que hicieron, estuvo muy bonito sus trabajos. Yo estuve orando para que todo esto saliera bien, dice. Y después nos hizo una pregunta a todos nosotros, estábamos 4 personas ahí. Dice, ¿tú ya recibiste a Dios en tu corazón? Y se fue al otro, ¿tú tienes a Dios en tu vida? Nos dijo a los 4. Y como los 4 somos de la iglesia, entonces le dijimos que sí. Y para hacer la historia corta, después él dice,
empezó a hacer todo, invitarnos a la iglesia. Entonces, a la final dice, ¿nos permite orar por ustedes? Y le dijimos que sí. Entonces él oró por nosotros y dijo, ¿tienen alguna necesidad o algo para que yo ore por eso? Y entonces él oró y, y terminando nos venimos, pero una fe activa nosotros podemos hacer lo mismo con ellos. Hay personas que no saben de Dios y donde quiera, eh, los que estudiamos, nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, podamos ser activos en nuestra fe y en nuestra obra también. Wow, qué lindo testimonio, Edwin. Esta familia estaba orando por ti sin conocerte a ti. Y cuando uno escucha que alguien dice, estuvo orando por ti, ¿qué se siente en su corazón? You're like, oh, wow, por mí, wow, thanks. Muchas gracias, qué lindo, ¿verdad? Y además ellos me parece que no se avergonzaron del evangelio. Ellos dicen, yo les voy a preguntar, ir a la iglesia, y a veces uno le da vergüenza. Uno dice, ay, no, yo no voy a decir, porque, ay, no, mejor le mando un mensaje de texto. Porque uno dice, ay, después los ofendo, no quiero caer mal. Pero ellos no, ahí, pum. Y usted vio, wow, qué buen ejemplo. Qué lindo testimonio. Yo pienso que podemos tener un plan de acción para tener una fe activa, tal vez ponernos unas metas, así como Erwin dio ese bonito ejemplo, decir, bueno, esta semana voy a tratar de decirle a alguien, estoy orando por ti o necesitas algo. ¿Necesitas algo? Yo tengo varios estudiantes que yo les hablo y les digo, ¿necesitan algo? Y me dicen, sí, no tengo lápices o no tengo tal cosa. Yo, ok, yo voy a pasar por tu casa y te dejo una bolsita en la puerta. O yo les digo, ¿qué necesitan? Y no me dicen que no me dicen nada, pero yo sé que hay necesidad en ese hogar. Y pues hacer lo más que yo pueda de suplir la necesidad, porque Dios nos ha bendecido mucho. So, tal vez esta semana como meta podemos hacer un plan de hacer una cosa para mostrar nuestra fe activa, ¿verdad? Y Asiel, tú andas en la carretera, Asiel, ¿verdad? Sí, eso ¿Y cómo debe ser difícil? ¿Cómo tú crees que se pueda mostrar tu fe en acción allá en la carretera? Bueno, honestamente, con el ejemplo que uno da, habla mucho, porque la gente usualmente en la carretera anda con un goal. Ellos andan enfocados en lo que van a hacer y no les importa más nada. Pero yo creo que con un buen ejemplo y si alguien necesita una ayuda con algo, o sea, una persona mayor que necesite ayuda poniendo groceries en el baúl del carro, o con cualquier otra cosa, uno siempre puede dar el ejemplo y así la gente puede ver algo diferente en ti. Y tal vez así ellos vienen y te preguntan, oh, tú eres cristiano, veo algo diferente en ti, y entonces tú le puedes hablar a ellos del evangelio. Y ya. Sí, porque es difícil. Me imagino estar en la carretera, la gente es, they're in a rush and they're not, y son un poquito rude a veces. Yeah. Porque como dices, andan en apuro, pero tal vez tú solo con sonreír y me acuerdo con mi esposo, a él le conversa a la gente y le cuenta todo la vida a mi esposo. Íbamos una madrugada a las 3 de la mañana por un peaje, un toll, ¿verdad? Y yo iba durmiendo así en el passenger seat y mi esposo va a pagar el $1 para pasar, ¿verdad? Y se vuelve él y le hace a la señora, good night, buenas noches, ¿cómo estás? Y ella, estoy mal, le dijo ella. Y él, ¿qué pasa? Y ella empezó a contarle y él habló con ella. Y eran las 3 de la mañana y yo, ay, pero que se calle, porque yo ni estaba prestando atención porque yo iba dormida en el carro, ¿verdad? Y cuando avanzamos le digo, ay, pero ¿por qué duraste tanto? Me dice, es que ella estaba pasando un problema. Y yo, guay, entonces me desperté y yo, ¿cómo? Cuéntame. Y él tomó el minuto para preguntarle cómo estaba ella.
y ella lo tomó sincero y le contó. Yo no sé si se sintió mejor. Yo la verdad que ni me acuerdo qué fue lo que él le dijo. Pero tener esa delicadeza de escuchar a los demás puede ser una manera de mostrar la fe en acción, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con el día número 4. Día número 4, y ese lo voy a leer yo. Es el versículo 19 y 20. Y el día número 4 dice, creer no es suficiente. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Y ahí diría yo, como nuestra hermana Julieta, mercy. Mercy, digo yo ahí, Señor. Ahí nos estás hablando fuerte. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Y yo decía, wow, creer no es suficiente, porque ahí mismo dice que los demonios creen que Jesús es Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero ¿son salvos? No. No, no. ¿Qué piensan ustedes de ese versículo? Porque ahí eso es como... Está fuerte, está fuerte. Está fuerte, ¿verdad? Es un llamado a un cristianismo, me parece a mí, no hipócrita. Yeah. ¿Verdad? Que a veces se pasa en la iglesia mucho, que yo siento que como adventistas, yo soy adventista del 7º día. Yo guardo la ley de Dios y el sábado. Pero los demonios, ellos saben que los 10 mandamientos, y ellos, si pudieran, ellos guardarían el sábado, pero ¿eso significa nada? No. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes. Aquí dice la pregunta, ¿eres un admirador de Jesús o un seguidor? ¿Qué eres tú? ¿Un admirador o un seguidor? O mejor dicho, ¿qué es la diferencia entre un admirador y un seguidor? ¿Qué piensan? Para mí, el admirar es reconocer las buenas obras de Jesús y saber quién es y decir, wow, está en lo correcto. Y ya seguidor va a la segunda fase y es un compromiso de decir, yo quiero dejar el yo y ser como Jesús y ayudar a los demás y ser atento con los demás también. Es dejar el yo. Amén. Gigi, drop the mic. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué si te haría una pregunta? Yo me acuerdo que yo antes de ser adventista era pentecostal, ¿ok? Y yo vivía en Costa Rica y una persona llegó de mí y yo estaba en la parada del bus porque ahí uno usa mucho bus y una persona llegó de mí y me preguntó, joven, ¿eres tú religiosa? Así me preguntó, ¿eres una religiosa? Y yo me quedé así. ¿Qué dirías tú si alguien te pregunta, Erwin, ¿eres religioso? Pues, si yo fuera o no fuera, contestaría con lo que fuera, la verdad, no. Pero así como si la pregunta me hicieran como yo creo en Dios y soy religioso, entonces la forma de actuar sería diferente. Aquí dice que no solo creer es suficiente. Entonces, la lección que nos puede dar aquí, no solo creer en Dios, sino tener una relación íntima con Dios y tenerlo como un amigo. O sea que yo salgo al trabajo, me encomiendo a Dios, Amén. regreso, me encomiendo a Dios y cualquier cosa que yo haga sea todo para la honra y gloria de nuestro Dios, porque dice que hasta los demonios creen y nosotros creemos, pero no es suficiente con creer, sino que tener una relación con Dios día a día. Amén. So, Erwin, tú serías que yo no soy religioso, soy seguidor de Jesús. Porque religioso es como que uno sigue una religión.
Y yo creo que nosotros como cristianos no queremos ser conocidos como religiosos. Yo quiero que la gente diga, esa es una seguidora de Jesús. Y tú lo dijiste, Erwin. Yo soy amiga de Dios. Y yo me acuerdo y por cierto, ese día yo iba camino a la iglesia. Y me acuerdo que yo me quedé así, yo le iba a decir que sí. Y después dije yo, no, yo no soy religiosa. Yo le dije, yo soy seguidora de Jesús. Y entonces me dice, tú ya sabes entonces. Entonces él siguió caminando. Y ese día me fui yo diciendo, wow, tener una religión no significa que yo soy seguidora de Jesús. Yo puedo ser adventista del séptimo día, guardar el sábado, hacer todo, vestirme de vestido largo, comer solo vegetales todo el día, pero eso no es suficiente. Como dijo Erwin, tener esa relación con Dios, ser seguidor de Jesús y no un admirador. Muy lindo, me encanta. All right, vamos con el día número 5. El día número 5. Y el día número 5 se titulaba El amigo de Dios. Y Jaciel, ¿tú nos lees ya los últimos versículos? 21, 22, 23, ¿verdad? Sí, gracias. Santiago 21, 22 y 23 nos dice, cuando nuestro padre Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, no fue justificado por las obras. Ya ves que la fe actuó junto con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Ahí totalmente, yo creo que ahí fue donde él estaba resumiendo lo que él estaba viendo. Dice, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. ¿Verdad? Cuando tú tienes fe, tú tienes obras. Tú ya no puedes vivir igual. Tú tienes que, como decir, si tú crees en Dios, tú tienes que vivir diferente. Y si tú vives diferente, tú vas a tener obras, frutos diferentes. ¿Verdad? Y ahí él lo está resumiendo perfecto y dice, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. So, es por medio de la fe que de las obras, es que nuestra fe va creciendo. Por esos frutos, esos logros, esas cosas llenan nuestra vida, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo le digo a mis alumnos, ¿qué es lo que te trae alegría, verdad? Y ellos me dicen, ¿qué es lo que te trae gozo? Entonces ellos le dicen a usted, comer dulces o ver televisión todo el día. Y una niñita me dice, Mr. Bru, lo que me da gozo es ayudar a los demás. Y yo dije, entonces tú conoces gozo real. Because when you do something de acuerdo a la voluntad de Dios, esa obra, eso te llena. Te aumenta. Entonces tú quieres seguir haciéndolo porque te acerca más a Dios. Esa niña conoció que cuando yo ayudo a mi prójimo, se llenaba de gozo y quería seguirlo haciendo. So, que nosotros seamos así. La pregunta aquí que traemos para el día número 5 es basado en este pasaje. ¿Creer que Dios nos llamaría a nosotros, a la iglesia de Gainesville, su amigo? O sea, es como una meditación, ¿verdad? ¿Crees que nosotros tenemos que hacer más como iglesia, como individuos, para mostrar que somos amigos de Dios? Porque yo me acuerdo que la Biblia habla de que David tenía un corazón de acuerdo a Dios y David hizo cosas re feas, ¿verdad? Pero David era amigo de Dios y tenía un corazón de acuerdo a Dios. So, él buscaba de Dios, tenía esa relación con Dios, ¿verdad? Que nosotros podamos como iglesia, como jóvenes, que nuestras obras ayuden a perfeccionar nuestra fe para que seamos amigos de Dios, ¿verdad? Sí, es bien interesante lo que acabamos de leer. Abraham, vemos que creyó
creyó a Dios, creyó su poder y después Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y como Abraham creyó, hizo lo que Dios le pidió. Y entonces, eh, cuando Dios vio que Abraham eh, estaba completamente seguro de a quién creía, entonces ya no fue hecho el sacrificio del hijo de Abraham. Así nosotros también, si nosotros creemos en Dios todo lo puede, Dios poderoso, cualquier cosa que venga a nuestra vida, podemos salir adelante como Abraham creyó y así fue llamado amigo de Dios, dice el versículo. Amén, qué lindo, ¿verdad? Y aquí termina el día número 5 con un quote que dice, fe es construir sobre lo que sabes que está ahí para que puedas alcanzar lo que está allá, ¿verdad? Vamos a construir sobre lo que está aquí hasta llegar a donde está el Señor, ¿verdad? Qué lindo. El día número 6 y el día número 7 lo íbamos a resumir viviendo en fe. Y el versículo dice, es el versículo 26, que no, tal vez alguno de ustedes, espérate, el versículo 26 dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. So, en esta semana los invito a todos que tengamos, que seamos activos en nuestra fe. Aquí hay otro quote que dice, no le pida a Dios que mueva montañas, al menos que estés dispuesto a llevar una pala. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte en el Señor. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes, ya que vamos a concluir, para tener una fe activa en estos días? Cada uno, voy a empezar con Yaciel, y después cada uno un consejo a los jóvenes. Bueno, un consejo puede ser que seamos seguidores de Dios, que como nosotros escogemos nuestras amistades, así también el Señor escoge sus amistades. Él quiere que nosotros, sus amistades, sus hijos, seamos como Él y que ayudemos al necesitado, que no solamente sean palabras, también sean acciones. Y así ellos van a poder ver en nosotros la diferencia y van a quererse juntarse y ser hijos de Dios. Amén, muy lindo. Gigi. Yo diría a todos, primeramente, que seamos atentos con los demás más en estos tiempos, pero más que nada que tengamos a Dios como nuestro primer amigo, el dueño, el dador de nuestras vidas, toda nuestra confianza, por lo más mínimo que algo pasemos, que se lo contemos todo, que pongamos toda nuestra fe en Él. Y así podemos salir adelante. Van a venir muchas más pruebas y trials, como les dicen, pero a todos les toca. Pero con Dios adelante, sobreviviremos, vamos a pasar. Amén, qué lindo. Erwin. Sí, yo lo mismo le digo a los jóvenes que primero que nada pongamos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Hay un ejemplo que yo escuché en una predicación que a Dios lo tenemos que tener en nuestra vida como un salvavidas que anda en el mar o en la playa. Tenemos que dejarnos llevar por Dios. Vemos que un hombre siendo salvavidas tiene que rescatar a la persona que se está ahogando.
pero nosotros no tenemos que ayudar a Dios. Dios es todopoderoso, así que nosotros tenemos que caer en los brazos de Dios Amén. y dejar que Dios nos salve de todas las cosas. Y también así podemos enseñar, ¿verdad?, a las personas necesitadas, a los que están los que están necesitados de algunas palabras, como dijo Jaciel, los que están necesitados de alimento. Y en eso podemos ayudar. Eso es mi consejo para los jóvenes. Y que Dios los bendiga donde quiera que estén. Amén. Yo sé que con esta lectura para mí fue que las obras, nosotros decimos ayudar a los demás, pero no nos damos cuenta a quien estamos ayudando es a nosotros crecer en nuestra fe. So que no tengamos vergüenza ni temor. Hagamos el bien sin mirar a quién, porque eso es lo que Dios pide de nosotros. Y eso nos va a hacer que nuestra fe crezca. Entre más ejerzamos, es como un músculo la fe. Entre tú más lo usas, más grande se pone, más fuerte, ¿verdad? Que como jóvenes usemos ese músculo la fe, ayudemos a los demás, oremos por el prójimo, pero también hagamos acción, ¿verdad? Poderosa. Bueno, a todos los que están con nosotros, gracias por esta conversación. Gigi, ¿podrías tener la oración final? Sí. Ok, inclinemos nuestro rostro. Querido Jesús, te damos gracias por este estado que nos has regalado de vida, porque podemos estar con nuestros seres queridos y aún aquellos que no, porque podemos estar contigo y saber que tú estás entre medio de nosotros. Amén. Por favor, ayúdanos en esta semana y en todas las que vengan adelante a ser atentos con los demás, a sus necesidades más en estos tiempos, a dejar que tú seas el guiador de nuestras vidas, de nuestras acciones. Ayúdanos a entender que la fe sin obra es muerta. Amén. Y que es de beneficio propio también hacer estos actos, porque nos ayuda a crecer en nuestra relación contigo y mantener esa fe bien fuerte y firme, que también nos ayudará a enfrentar cualquier problema o situación que venga. Por favor, cuida de tus hijos, ayúdanos a ser atentos y cuídanos en esta semana y que todo pueda pasar pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante con el Señor. Hasta